dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Hay una palabra poderosa en este día de hoy. Oh, esta es una palabra poderosa. Se llama Dios está hablando. ¿Sabes una cosa? Dios está hablando desde la creación. Dios está hablando todos los días y Dios está hablándonos a nosotros, pero en este tiempo Dios está hablando claramente a su iglesia. Dios está hablando a su pueblo, especialmente aquí en The Rock Miami, en The Rock. Nos está hablando de una manera muy clara y nos está diciendo cosas. Y me encanta en la manera que Dios habla, me encanta en la manera que Dios nos dirige. Pero es bueno y muy importante conocer la voz de Dios. Entonces, cuando Dios está hablando, nosotros tenemos que ver que se cumplan las cosas. Por eso se llama la serie Viendo cumplirse su palabra. Viendo cumplirse su palabra. Esa es la serie. Viendo cumplirse su palabra. Porque Él está hablando y su palabra se está cumpliendo. Vamos a leer una porción bíblica. Vamos a leer una porción bíblica aquí nosotros en el Salmo 105, versos 17 al 21. Como siempre yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si usted no tiene esa versión, está bien, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, le voy a pedir que por favor que me acompañe en la pantalla. Se lo apreciamos mucho. Le voy a pedir que todos hablemos fuerte la palabra de Dios, la declaremos para que llenemos este ambiente con la poderosa palabra de Dios en Salmo 105, verso 17 al 21, al conteo de 3. 1, 2, 3. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Padre, es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso aquí estamos como tu pueblo, aquí estamos como tus hijos, porque queremos tu dirección, queremos tu corrección, queremos tu enseñanza. Y sabemos que para tu iglesia tú has dejado el mejor maestro, que se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, Espíritu Santo, venga aquí con nosotros, ilumínenos la palabra, revélenos la palabra, porque queremos salir nutridos, queremos salir llenos, queremos salir fortalecidos de su palabra hoy en este día. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gusta lo que dice el versículo 19. Bueno, me gusta todo lo que dice la palabra de Dios, pero dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. En otras palabras, Dios había hablado. Dios había hablado. ¿Sabías una cosa muy importante? Quiero que sepas esta mañana. Antes que sucedan cosas difíciles en tu vida, Dios ya tiene una solución. ¿Que no es poderoso eso? ¿Eso es poderoso? Antes que sucedan cosas difíciles y tremendas en tu vida, Dios ya tiene una solución. En otras palabras, va a venir el problema. Dios ya tiene de antemano la solución a ese problema. Eso es maravilloso. Pero entonces, ¿por qué vino el problema y no pude entenderlo o pude solucionarlo? Oh, porque quizás no habías escuchado la respuesta o la voz de Dios a esa situación. Pero en este tiempo Dios está hablando. Dios está hablando. Y como Dios está hablando, entonces tú tienes que ser partícipe de lo que Dios está diciendo. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Sucede que iba a haber una hambre en la tierra. Y cuando iba a haber esa hambre en la tierra, entonces José fue vendido por sus hermanos. Después de que José fue vendido por sus hermanos, entonces llegó allá. Es lo que está hablando el Salmo 105. Y dice que cuando llegó allá, entonces fue puesto en prisión. Pero Dios estaba con él. Dios estaba hablando con él. Y dice que cuando llegó el hambre, aquel pueblo de
a todo el pueblo en la tierra, dice que entonces José ya estaba adelantado en Egipto. ¿Y sabes qué estaba haciendo José en Egipto? José estaba en Egipto ya teniendo algo preparado para su familia. ¿Por qué? Porque cuando vino el hambre, Dios tiene cuidado de su pueblo. ¿Sabes qué hizo? Llegaron sus hermanos, llegó su padre, y entre medio del hambre, entre medio de la situación, ¿sabes dónde estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, ¿sabes dónde estaba? Estaba en el mejor lugar. Había hambre en toda la tierra. En Egipto vendían sus propiedades. En Egipto se volvían esclavos. Pero ¿sabes lo que hizo Dios? Dios adelantó a José. Cuando el hambre llegó, vino Dios, ya tenía a José preparado allá adelante. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? No solamente lo puso adelante como para que tuviera provisión, sino que también lo tenía adelante y lo preparó para que fuera el segundo de Faraón. Y cuando llega la familia de José, entonces le dice Faraón: tu familia no debe de estar con necesidad. Dios te está hablando a ti. Hey, Dios te está hablando. Tu familia no debe estar con necesidad. Y entonces viene y lo agarra y le dice: ¿y dónde los pongo, Señor? Llévalos, le dice, a la tierra de Gosén. La tierra de Gosén en Egipto es la mejor tierra. Es lo más productivo. Es donde había en abundancia todo. Entonces, lo que Dios te está hablando en este día de hoy es que aunque el mundo esté pasando situaciones difíciles, aunque el mundo esté pasando necesidades, aunque el mundo esté pasando hambres, aunque el mundo esté pasando todo eso, Dios tiene preparado para ti un lugar especial en donde tú vas a tener en abundancia, aunque otros no tengan. Amén. Oh, pero Dios está hablando y tú tienes que creerle. Entonces tú no vas a estar bajo el sistema del mundo creyendo: oh no, pero es que no hay esto, oh no, pero es que no hay el otro. Porque tú estás viendo allá el sistema mundial. Pero si tú cambias tu mirada y volteas a ver hacia Dios, o dices tú: oh no, pero Dios tiene todo, yo soy tu hijo, Señor. Entre medio de aquí, sí, dice el Señor, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Oh, sí, dice, caen a tu lado 1000, caen 10,000 a otro lado, y aquí no te toca a nadie, dice, porque tú estás conmigo. Dios te está hablando en este día de hoy. ¿Sabes qué bonito cuando Dios te habla? Es bonito, todo el tiempo Él quiere hablarnos a nosotros. Y Dios está hablando por medio de la historia. Dios está hablando por medio de la palabra. Pero Dios también habla por medio de sus ángeles. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. Revelar es darte a conocer algo que Dios le dio. O sea, Dios le da a Jesucristo una palabra. Dios le da a Jesucristo algo. Y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le dio esa revelación a Él. Y ahora viene Jesucristo, lo que hace es para manifestar a sus siervos. Dios le da algo a Jesucristo. Jesucristo lo agarra y eso no es para Él, es para nosotros. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oh, ¿sabes una cosa? Qué interesante y qué bueno es que alguien te diga lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en un mes, lo que va a pasar dentro de un año. Y eso es lo que está diciendo la palabra. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En otras palabras, Dios le da la revelación a Cristo Jesús. Cristo Jesús agarra el ángel y como agarra el ángel viene y lo manda y le dice: ve a decirle esto a Juan. Y Juan es el siervo de Dios. Entonces, cuando el siervo de Dios oye la palabra de Dios, el siervo de Dios la da a conocer a su gente, el siervo de Dios la da a conocer a su pueblo, y el pueblo de Dios oye la palabra de Dios. El siervo de Dios oye la palabra de Dios. Eso es poderoso. Oh, eso es poderoso. Eso es tremendo, porque yo te digo algo. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír la palabra de Dios. Eso es lo que yo quiero oír. Yo quiero que Dios me hable por medio de su palabra. Yo quiero que Dios me diga por medio de su palabra las cosas que van a suceder. Y es lo que está hablando Él aquí. Entonces el mensaje de hoy se llama: Dios está hablando. Vean lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 16, verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad,
ese viene de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Sabes qué lindo? Que tú puedas ser guiado por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios te diga, hey, ¿sabes qué? Esa no es verdad, esta es verdad. Ven, sigue la verdad, esta es la verdad. A ver, quiero enseñarte la verdad. Qué lindo, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su cuenta, el Espíritu no va a hablar por su cuenta. No va a decir lo que Él cree, lo que Él piensa, no. Sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿De dónde lo oye? Lo oye de Dios. Dios habla. El Espíritu oye lo que Dios dice. Y el Espíritu viene y lo trae y lo revela a sus hijos. Y nos enseña a nosotros las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Sabes una cosa? Eso es precioso. Eso es algo grande saber qué es lo que viene en el futuro. Qué son las cosas que Dios está diciéndonos a nosotros. Entonces, yo creo que cuando Dios te habla, tú estás seguro. Cuando Dios te dirige, tú estás seguro, tú estás segura. Porque cuando Dios te habla, Él te está dando una dirección. ¿Y sabes una cosa? Muchas veces, aunque tú no creas lo que estás oyendo de parte de Dios, eso sucede. Aunque tú no lo creas, eso sucede. Porque ¿cuál sería el problema que Dios tiene con la humanidad? El problema que Dios tiene con la humanidad es que le crean a Él. Ese es todo el problema. Pero de que Dios haga las cosas, para eso no es ningún problema. Porque si no, mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios siempre ha estado activo. El Espíritu de Dios se ha estado moviendo en las situaciones. Siempre el Espíritu de Dios ha estado oyendo la voz de Dios, guiando a su pueblo, enseñándonos, dirigiéndolo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si te das cuenta que cuando Dios habla, las cosas que no existen, Él las llama a existencia y existen. No había luz. Pero Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te falta? Dios te está hablando hoy. ¿Qué es lo que está faltando en tu vida? ¿Qué es lo que tú necesitas? No me lo digas. Díceselo a Dios. Y entonces Dios va a decir, eso es, sea para ti. Sea dado a ti. Sea para ti. Sea dado a ti. Dices tú, no, pero es que aquí no tengo esto. Y dice el Señor, ¿no tienes eso? Yo lo hago para ti. Señor, pero no existe ni en la tecnología. Yo lo hago para ti. Señor, pero es que no existe ni en la marqueta ni en el banco. Yo lo hago para ti. Porque lo que falta, Él lo hace. Ahí faltaba luz y Él lo hizo. Había esa necesidad y Él lo hizo. Miren lo que la palabra de Dios continúa hablando en Génesis 1, 6 y 7. Luego dijo Dios que cuando Dios habla, cuando Dios dice, las cosas suceden. Ese es mi punto principal. Dios está hablando, pero no solamente está hablando por hablar, sino que lo que yo quiero este día de hoy es que cuando tú te des cuenta que Dios está hablando, lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo, va a suceder. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sobre las aguas de las aguas. 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué pasó? Y así fue. Y fue así, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Diga conmigo, ¿por qué fue? Porque Dios lo dijo. ¿Sabe algo? Usted tiene que sacarle esa palabra a Dios. Lo que a usted le falta, lo que usted no tiene, lo que usted, hay una preocupación o algo, dígale, Señor, di que exista. Señor, di la palabra, Señor, di la palabra. Señor, que se haga. Di, Señor, que se haga porque yo quiero que eso suceda. Señor, yo quiero que suceda. Oh, familia está destrozada. Señor, que sea restaurada. Di la palabra. Y dice el Señor, familia restaurada. Señor,
está enfermo y no puede ser sanado. Entonces dice, di la palabra, Señor. Dice el Señor, como decía Jesús, sé sano. Señor, pero es que hay pobreza y está pobre. Di la palabra. Y dice el Señor, sé rico. Y al decir eso, ya sucedió, porque es lo que y fue así. ¿Por qué? Porque Dios lo habló, porque Dios lo dijo. Génesis 1:11. Después dijo Dios, ¿qué? Está abriendo su boca y está diciendo, Dios está hablando. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué? Y fue así. No habían árboles. No habían árboles frutales, pero el Señor dijo que sean los árboles, ahora que produzcan semilla y que haya fruto. Lo que te está diciendo el Señor, no había sombra, el árbol da sombra. No había comida, el árbol te da comida. Entonces el Señor te da la sombra, el Señor te da la comida, el Señor te da todo. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y cuando Él lo dice, entonces las cosas suceden. ¿Estamos entendiendo entonces? Que es la palabra de Dios la que hace las cosas. ¿Estamos entendiendo cuál es el punto de lo que estoy hablando? El punto de lo que estoy hablando es que aquí está su palabra. Dios lo está hablando. Y cuando Dios lo está hablando, entonces las cosas van a suceder. Y Él lo dice claramente en Isaías 55, verso 11. Así, mira, qué precioso. Así será mi palabra que sale de mi boca. En otras palabras, cuando la palabra sale de la boca de Dios, cuando la palabra de Dios sale, en ese momento la palabra causa un efecto y las cosas suceden. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y luego dice, no volverá a mí vacía. Sale la palabra. Pero cuando la palabra regresa, ¿sabes lo que dice la palabra? He hecho lo que se dijo. He hecho lo que usted dijo, Señor. He hecho lo que tenía que hacer. La palabra se dijo y la palabra llevó el efecto y la palabra cumplió su propósito. Sino que hará lo que yo quiero. Es el deseo de Dios que cuando Él da la palabra que Él dice suceda. El único problema es que Dios declara la palabra y las gentes le tienen que creer. Porque si le creen, las cosas suceden. Sino que hará lo que yo quiero. Y luego dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. No solamente va a hacer lo que está diciendo, sino que va a haber prosperidad más sobreabundante en lo que Él está diciendo. Así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando Dios lo habla, cuando Dios lo dice, cuando esa palabra sale de la boca de Dios, esa palabra causa efecto, esa palabra lleva vida, esa palabra, porque la voluntad de Dios es todo eso. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sabías tú que en estas últimas semanas nosotros que hacemos nuestro diario, nosotros que estamos leyendo la Biblia, porque aquí en The Rock nosotros leemos la Biblia? Amén, gloria a Dios. Hemos leído en Esdras, y cuando estamos leyendo en Esdras, capítulo 4, verso 24, mira que Dios está hablando aquí por medio del ángel. Dios está hablando aquí por medio de su palabra, pero Dios también habla por medio de sus profetas. Mira lo que dice Esdras, capítulo 4, verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estaban haciendo una obra, pero de pronto tú sabes las cosas que sucedieron y la obra cesa. En otras palabras, piensas tú que tú tienes una fuente, tienes un empleo, tienes un salario y ese salario está cayendo y de pronto cesa por allí. Pero no te vas a quedar allí. Tú tienes que clamar a Dios para que siga fluyendo. Capítulo 5, verso 1. Profetizaron. Cuando viene la palabra, la profecía, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Los profetas hablaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios. ¿Sí? Hablaron en el nombre de Dios de Israel,
quien estaba sobre ellos. O sea, ellos no estaban hablando por su cuenta, como el Espíritu Santo. Ellos no estaban hablando lo que se les venía en su mente. Ellos estaban hablando lo que Dios estaba poniendo en su espíritu a través del Espíritu de Dios. Entonces ellos hablaron no por su mente, sino que hablaron siguiendo la motivación del Espíritu de Dios a su espíritu. Ellos abrieron su boca conforme lo que Dios decía. Verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. ¿Qué pasó? Se había parado la construcción. Se había parado la construcción. Ya no estaban edificando. Pero entonces ellos vinieron y clamaron a Dios. Entonces les dijo Dios la orden: sigan edificando. Sigan edificando. Y cuando les dijo esa palabra, entonces ellos la declararon al pueblo. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? El pueblo comenzó nuevamente a edificar. Quiere decir que cuando algo se para, cuando algo se detiene, cuando algo no está sucediendo, porque alguna fuerza negativa la está parando, alguna fuerza negativa lo está deteniendo, entonces ¿qué es lo que tú tienes que decir? Señor, di la palabra. Señor, remueve toda esta situación. Señor, remueve todo obstáculo. Señor, remueve toda resistencia para que yo reciba lo que tengo que recibir, para que yo tenga lo que tengo que tener y para que yo obtenga tu propósito en mi vida. Señor, remuévelo. Señor, mira, esta área que no está produciendo, hazla que produzca. Señor, esta área que no está siendo fructífera, hazla que sea fructífera. En el nombre de Jesús. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Les ayudaban. ¿Y saben los profetas de Dios cómo les ayudaban? Muchas veces los profetas de Dios agarraban la pala, agarraban el ladrillo, agarraban el otra cosa. Pero en otras palabras no ayudaban de esa manera. En otras palabras hablaban. El Dios está con nosotros. El Dios poderoso. Dios lo va a hacer. Y esa era la ayuda que ellos daban. La ayuda que ellos daban era hablar la palabra de Dios, decir la palabra de Dios. Es que muchas veces hay gentes que están pensando que la solución es el dinero. La solución no es el dinero. La solución es escuchar una palabra poderosa de Dios. Con dinero puedes comprar hospitales, pero no vas a comprar salud. Con dinero puedes comprar camas, pero no vas a comprar un sueño. Con el dinero puedes comprar muchas cosas, pero no vas a comprar la paz. Pero cuando oyes la palabra de Dios, cuando Dios lo declara, no importa lo grande que sea, que está deteniendo lo que te pertenece a ti, cuando Dios lo remueve y tú obtienes. Eso es lo que hacían los profetas. Por eso dice aquí que había cesado la obra. Entonces cesó la obra en el versículo 24. Pero ya cuando habla en el capítulo 5, verso 2, entonces se levantaron Zorobabel. Hay que levantarse. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Esdras, capítulo 6, verso 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban conforme a ¿qué? La profecía del profeta Ageo. ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado a través de su palabra? ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado a través de su profeta? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a través de la profecía? ¿Sabes lo que tienes que hacer tú? Que cuando venga una palabra de victoria y de triunfo para tu vida, agárrala. Y que tú digas, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Porque yo no sé cuál es tu situación, pero Dios la conoce. Y de pronto Dios va aquí, por medio de la enseñanza, por medio de la predicación, Él va a soltar la palabra y tú vas a decir, esa palabra es para mí. Y tú la agarras y esa palabra causa efecto porque viene con el poder de Dios, viene acompañada con el poder. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden de ¿quién? Pero Dios no le dijo a aquellos, ¿verdad? Al pueblo. Dios le dijo a quién? Al profeta Ageo.
Y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Y lo que dice el 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. 16. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, ¿habían venido de dónde? De la cautividad. Así es que llegaste a un país donde fluye leche y miel, donde hay en abundancia todo, y cuando llegas entonces lo que Dios dice: yo vine a este país a triunfar. Amén. Es que ellos llegaron a Israel, y cuando ellos llegaron a Israel, ellos no se fijaron de dónde venían, ellos no se acordaron que eran esclavos, ellos lo que se acordaron es: Dios, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Dios, ¿qué es lo? No, o sea, no tuvieron limitaciones, porque no limitaron a Dios, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. O sea, trabajaban y lo hacían, pero con alegría, lo hacían con gozo. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Yo quiero declarar una palabra profética para esta iglesia y para cada uno de nosotros en este día, que viene de nuestro pastor principal, Pastor Jerry. Él cree, yo creo, que escuchó la voz de Dios y que esta profecía es para nosotros, individualmente como personas y colectivamente como iglesia. Palabra que es para el 2015, para cada uno de nosotros. En el 2015, el Señor le prosperará a usted con declaraciones proféticas. ¿Está hablando? ¿Está oyendo? El Señor le va a prosperar a usted con declaraciones proféticas. En otras palabras, Dios nos va a dar la habilidad a nosotros de predicar la palabra, de oír la palabra de Dios, y vamos a oír la palabra de Dios a través de su Espíritu. Nosotros la vamos a declarar, usted la va a agarrar y va a causar el efecto en su vida. Amén. Porque Dios lo va a decir. Y cuando esa palabra venga, usted dice: esa palabra es para mí, esa palabra yo la agarro. Entonces Dios lo va a traer, Dios lo va a declarar, usted lo va a tomar y las cosas van a causar efecto en cualquier situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que dice aquí: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Dios lo dirá y eso causará efecto. No será solo a través del duro trabajo. Esto me gustó. No será solo a través del duro trabajo o estar en el lugar correcto, en el momento correcto, sino que su progreso vendrá por la voz profética del Señor. La palabra profética de Dios, Dios lo va a declarar. Y como dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado para aquellos que la envíe. Entonces Dios va a declarar esa palabra, va a ser una profecía para usted. Y cuando esa profecía usted la tome y usted la reciba, entonces esa profecía va a causar un efecto en su vida, porque usted lo cree. Conforme mi palabra sale, hablaré a cada persona y les mostraré lo que deben hacer. Den oído, dice el Señor. Inclinen su oído, porque el que tiene oídos para oír, oiga y sea bendecido. Y sea bendecido. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 20, verso 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, oídme, Judá. O sea, usted tiene que estar atento oyendo. Usted tiene que estar atento. El enemigo le va a querer traer distracciones. El enemigo va a hacer todo lo posible para que yo esté hablando y usted esté pensando allá en el freeway, que usted esté pensando en la carretera, que esté pensando en los especiales de la tienda, que esté pensando en la mejor película que va a salir mañana, que esté pensando en los especiales que está tirando tal tienda. Pero el Señor le va a decir: ¡ey, no, ahorita estás aquí! Le va a decir el Señor: estás oyendo aquí, le va a decir. No, traiga tu oído para acá, le va a decir. Traiga su oído para acá, porque es lo que dice. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá,
y moradores de Jerusalén. Y luego dice la palabra clave: creed en Jehová vuestro Dios. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. En una palabra, Dios te da la seguridad para tu vida. Dios te da la prosperidad para tu salud. Dios te da la prosperidad en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en todo. Dios viene y viene Él y dice: Él lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? El profeta oye la voz de Dios y te dice cómo lo vas a hacer. Es un complemento, es una palabra que viene junta. Dios lo tiene preparado, Dios lo revela a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios lo trae aquí y entonces el hombre de Dios se para aquí y declara y dice: oídme, pueblo, atentos aquí. No, pero que mire que, no, aquí, atento aquí, oiga aquí. Cuando usted, y entonces usted va a oír la palabra de Dios. Y cuando usted oye la palabra de Dios, entonces usted está seguro. Y cuando usted está seguro, entonces ahora le dice el profeta de Dios: y lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer así, lo vas a hacer acá y lo vas a hacer allá. Y entonces usted es prosperado. Oh, esa es palabra, esta es una palabra poderosa. Segunda de Crónicas 20:20, esa palabra es poderosa. Eso es tremendo. Pero es que tienes que hacer una cosa. Quizás a ustedes en la vida, alguno de ustedes se va a relacionar con esto. A alguno de ustedes, por casualidad, de pronto suena el teléfono. Suena el teléfono. Usted corre y agarra el teléfono. Y de pronto empieza alguien y hablar y hablar y hablar. Y usted dice: ¿qué me está diciendo? Y luego usted se ha quedado alguna vez: ¿quién me está hablando? Es que no sé quién me está hablando. Y le está hable y hable y hable. No, pero que mira, que esto y que el otro, que aquí por allá. No, chica, mira que no, y chico, mira que, y tú sabes. No, pero mira, vos sabéis. Y está hable y hable. Y usted está oyendo. Y usted dice: ¿quién es? ¿Quién es? Pero usted no sabe quién le está hablando. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? Pero ustedes como son educados y como son personas bien buenas, ustedes no dicen nada, pero ustedes están con el teléfono. ¿Saben qué están haciendo ustedes? Queriendo adivinar quién está hablando en el otro lado. Y hasta por teléfono les da pena y ustedes dicen: ay, pero me da pena preguntarle. Y le digo, pero ya por último, cuando ya no pudieron la situación, dice: oiga, discúlpeme, usted tiene una hora de estarme hablando, pero yo no sé quién es usted. ¿No será que usted se equivocó porque aquí me está marcando y yo no sé quién es? Y él le dice: oh, no, yo soy tal persona que usted conoció, que le dio un anuncio en tal parte. Oh, ya me acuerdo de usted. ¿Sabe qué pasó? Usted no conocía la voz de esa persona. Pero ¿qué pasa cuando le habla su mejor papá y le habla a su papá? Oye, papi, ¿eres tú, papi? ¿Cómo estás, papi? Usted oye la voz y dice: sí. Y usted oye la voz y dice: es mi papá que me está hablando. ¿Y qué pasa cuando le marca a su mamá? Y dice: hola mami, ¿cómo estás? A la primera palabra usted conoció. Cuando le habla a su amigo o le habla a su hermano y usted dice: oh sí, hermano, ¿cómo estás, mi hermano? Mucho gusto, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal? Usted está hablando con él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le contestó? Porque conoce la voz. Yo lo que quiero es que usted se dé cuenta en este tiempo que Dios en este lugar está hablando. Amén. Y yo quiero que usted conozca la voz de Dios, que usted sepa que Dios le está hablando a usted, que Dios le está hablando a usted en esa situación, que Dios le está hablando en esta otra situación y que usted no tenga duda que Dios le está hablando. Porque que usted aprenda a conocer la voz de Dios, que usted conozca la voz de Dios y que cuando Dios le hable, usted diga: no tengo duda, eres tú, yo sé que eres tú, papá, el que me estás hablando. Porque yo te voy a decir algo. Hay personas que te fingen la voz, pero los conoces tanto que no te pueden engañar. No, yo sé que eres tú. Yo sé que me quieres engañar, pero yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú. Y eso es lo que sé. Este año, si la voz de Dios no ha sido muy audible para ti anteriormente, si la voz de Dios no la reconocías como la tienes que reconocer este año,
el propósito para mí será que tú conozcas la voz de Dios. Amén. Que tú aprendas a saber cuando Dios te está hablando, que es Dios el que está sobre esta situación. Ese es el propósito para este año. Que cuando salga la palabra, inmediatamente tú digas, esa es la palabra de Dios que me está dando para esto. Esa es la palabra de Dios que me está dando para esto. Esto es lo que Dios está haciendo. Es que, ¿sabes una cosa? Hay personas que en este tiempo yo ya estoy conociendo la voz de Dios. ¿Aló? Hola, Juan David, ¿cómo estás? Conozco la voz de él. Pero en un inicio, no conocía la voz de él. No la conocía. Muchos de ustedes, podré ser el pastor, pero si no he hablado mucho con ustedes, yo les marco, yo les hablo. Ah, hermana, mire que este y que el otro. Disculpe, ¿quién es usted? Soy el pastor. Ah, es que usted es nuevo. Gracias por decirlo nuevo. No, la verdad eso, así es. Pero con el tiempo, cuando usted oye la voz, usted dice, hola, ¿cómo está, pastor? Mucho gusto. Hermana, mucho gusto. ¿Por qué? Porque usted conoce la voz. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros conozcamos su voz, sepamos su voz. Y cuando nosotros conocemos la voz de Dios, podemos tener la diferencia segura de que el enemigo no nos va a engañar, aunque nos finja su voz, porque él muchas veces va a querer traer prosperidad a su vida, pero es engaño. Va a querer presentarle oportunidades, pero es mentira, es engaño. Entonces usted va a decir, a mí no me engañas, a mí no me engañas. La voz de mi Dios no es así. Mi Dios no me habla así. Mi Dios no me da nada a cambio. Mi Dios todo me lo da sin que yo me haga esto o lo otro. No. Tú no eres mi Dios. Hey, a ver, dime quién eres. Y te va a colgar el teléfono. Así es. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos conozcan su voz. Mi esposa me habla y hasta en sueños conozco su voz. Si ella es, digo yo. Sí, inmediatamente yo digo, ella es, digo yo. Porque eso es así. Aprendemos nosotros a conocer la voz. Y lo más importante en este tiempo es que conozcamos la voz de Dios.